Me llamo Guadalupe Ramírez de Mendoza, tengo 71 años, y vivo desde hace más de 4 décadas en el barrio San Miguel, en Guadalajara, México. Hoy, muchos me conocen como la hermana Lupita, esa mujer que siempre lleva su Biblia bajo el brazo, orando por los demás y ofreciendo palabras de aliento a quienes se acercan. Pero pocos imaginan a la mujer destrozada que fui. Pocos conocen las cicatrices que llevo en el alma. La verdad es que la fe que me sostiene hoy se forjó en el fuego del dolor, del silencio y de la humillación. Y por eso estoy aquí, para contar mi historia, no para causar escándalo, sino para mostrar que Dios sigue viendo. Todo comenzó una noche cualquiera, en un servicio religioso como tantos otros. Pero esa noche, el llamado siervo de Dios me afectó profundamente, algo que cambió mi vida para siempre, algo que, hasta el día de hoy, me cuesta comprender, y no lo creerás cuando lo oigas. Antes de continuar, dime en los comentarios qué ciudad y qué país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega mi voz, porque quizá, al otro lado de la pantalla, haya alguien que también necesite escuchar esta historia. Este mensaje te llegará al corazón, te dejará sin aliento. Suscríbete al canal. No te imaginas cuánto me ayuda esto a seguir contando estas verdades que tan a menudo están ocultas. Que Dios te bendiga por acompañarme hasta aquí. No nací en una familia cristiana, tampoco crecí escuchando sermones ni leyendo la Biblia. En la casa donde me crié, lo más cercano a Dios era una vieja y polvorienta imagen de la Virgen María en la pared, rodeada de promesas que nadie recordaba ya. Me casé a los 18 años. Fermín Mendoza era un hombre 13 años mayor que yo. En aquel entonces me parecía que tenía todo lo que necesitaba: trabajador, guapo, amable y con una sonrisa encantadora. Pero tras esa sonrisa se escondían cosas que tardaría años en descubrir. Fermín era carpintero de día y borracho de noche. Al principio solo bebía los fines de semana, cualquier excusa le servía, y cuando bebía, se transformaba, su voz se volvía más grave, su mirada más dura, y sus manos se volvían pesadas. Gritaba por cualquier cosa, rompía objetos, me culpaba de todo. A veces simplemente me ignoraba. Pero el silencio también duele tanto como una bofetada. Tuvimos una hija, Maribel, un año después de la boda. Ella era mi luz, mi razón para seguir adelante. Su risa iluminaba hasta los rincones más oscuros de la casa. Pero Fermín no cambió con la llegada de su hija. Al contrario, se volvió más impaciente. Se quejaba de que lloraba. Decía que yo le prestaba más atención a la niña que a él. Un día volví a casa después de entregar unas labores de costura y encontré a Maribel llorando en la hamaca, empapada. Fermín dormía en el sofá con una botella vacía en la mano. Esa escena nunca se me ha borrado de la mente, pero lo peor estaba por venir. Cuando Maribel tenía solo 3 años, enfermó. Empezó con fiebre alta, luego vómitos y, después debilidad. La llevé al centro de salud y me dijeron que era una infección intestinal, pero que si no mejoraba, tenía que ir al hospital. Fermín se negó a ir. Dijo que exageraba. Dale un té y deja de dramatizar, gritó. No tenía dinero para un taxi. Caminé más de 40 minutos con ella en brazos, bajo el sol abrasador, hasta el hospital. Al llegar, la ingresaron de inmediato. Sus riñones estaban fallando. 2 días después, Maribel murió, complicaciones por deshidratación severa. Dijeron, pero ninguna palabra médica puede explicar lo que sentí al tener que despedirme del cuerpecito de mi hija. Me encerré en el baño con la ropa que más usaba. La abracé y lloré hasta quedarme sin aliento. Una parte de mí murió con ella, una parte que jamás regresó. Fermín ni siquiera apareció en el velatorio. Dijo que no soportaba ver muertos. Fui sola, acompañada únicamente por la hija de una vecina que me prestó un vestido negro. Ni siquiera recuerdo el camino al cementerio. Era como si el mundo se hubiera apagado. Después de eso, me convertí en una sombra. Caminaba por las calles como si no existiera. Cosía para sobrevivir.
lavaba ropa ajena, vendía gelatina en los semáforos, dormía mal, comía poco, simplemente vivía, o sobrevivía. Fermín seguía en casa, pero era como un extraño. Cuando no estaba borracho, me trataba con desprecio, decía que era una inútil, un fracaso, que no sabía ser madre. Un día me escupió a la cara y me dijo, Dios se la llevó porque no merecía ser madre. Esa noche, algo se rompió por completo. Dejé de intentarlo, dejé de hablar, dejé de existir. Fue entonces cuando apareció señora Ernestina, una nueva vecina, de voz suave y semblante serio. Siempre llevaba una falda larga, una blusa floreada y una Biblia bajo el brazo. Nos cruzamos varias veces en la calle, pero nunca entablé conversación con ella. Un día, me vio sentado en la acera, absorto en mis pensamientos, y se acercó con una bolsa de pan. Se sentó a mi lado y dijo, hermana, lamento mucho lo de tu hija, sé que nadie habla de ello, pero lo veo en tus ojos. ¿Puedo orar por ti? Me limité a asentir. Hacía años que nadie me llamaba hermana. Me tomó la mano y rezó. No gritó, ni usó palabras difíciles. Fue como una conversación sincera con una amiga. No lloré ese día, pero algo en mi interior se removió. Doña Ernestina empezó a visitarme cada semana, a veces con pan, otras con una flor, otras con un verso. Cada visita era como un pequeño rayo de luz que penetraba en mí. Oscuridad. No me juzgaba, simplemente me escuchaba. Un día me contó que ella también había perdido un hijo, víctima de las drogas, y que fue la fe lo que la sostuvo. En una de esas visitas, me dijo, si algún día sientes que no puedes más, ven conmigo a la iglesia, allí nadie te juzgará. Escribió la dirección en un papel y me lo dio. Lo guardé, pero no dije nada. El papel permaneció en el cajón durante semanas, hasta que una noche, después de otra pelea, Fermín me lanzó un vaso. No me dio, pero el miedo sí. Me senté en la cama con las manos temblorosas y recordé aquel papel. Lo recogí, lo alisó, lo metí en mi bolso y decidí, me voy. Era domingo. La misa comenzó a las 6 de la tarde. Esa noche no salí de casa para huir. Salí a buscar luz, a buscar vida, o al menos un poco de aire. No sabía si Dios aún me escuchaba, ni si me lo merecía, pero por primera vez en años, acudí a Él, y sin saberlo, aquella fue la primera noche del resto de mi vida. Recuerdo aquella tarde con claridad, como si sucediera ahora. Era domingo y el cielo estaba plomizo, con nubes que amenazaban con lluvia. Salí de casa sin decirle nada a Fermín. Simplemente me puse la falda más larga que tenía, una blusa sencilla. Me recogí el pelo y metí en el bolso el papel que doña Ernestina me había dado semanas antes. Mis pasos temblaban, el corazón me latía con fuerza, como si quisiera huir. Pero una fuerza desconocida me impulsó hacia adelante. La iglesia no estaba lejos, a unos 20 minutos a pie. Me mantuve mirando al suelo todo el camino, como si el mundo exterior pudiera juzgarme. Cuando llegué, empezaba a oscurecer. La fachada era sencilla, con letras doradas escritas sobre una pancarta blanca. Iglesia La Luz del Mundo. La gente llegaba, familias enteras, hombres de traje, mujeres con velo, niños sonrientes, y yo, de pie en la acera, conteniendo las lágrimas. Fue entonces cuando alguien me tocó el hombro. Me giré sobresaltada. Era una señora regordeta, con el pelo recogido en un moño, con una sonrisa tan dulce que por un momento olvidé mi miedo. Me tendió la mano y dijo, «Buenas noches, hermana, ¿es tu primera vez aquí?» Lo único que pude hacer fue asentir con la cabeza. «Bienvenidos, mi nombre es hermana Siday. Ahora formas parte de nuestra familia». Familia, esa palabra me impactó como un rayo. Hacía años que no la oía. Me condujo a uno de los bancos, en la fila del medio. Me senté con las manos en el regazo, temblando por dentro. El servicio comenzó con un himno, voces fuertes y emotivas que parecían venir de un lugar superior. Se me llenaron los ojos de lágrimas sin siquiera entender por qué. Era como si todo mi cuerpo me dijera,
esto es todo, quédate. Después del himno, un hermano subió al púlpito a predicar. No supe su nombre, solo recuerdo el tono de su voz firme, pero lleno de compasión. Habló sobre dolor, pérdida y renacimiento. Dijo que a veces Dios permite que la vida nos aplaste, solo para que descubramos que Él es el único que puede reconstruirnos. En un momento dado, dijo, quizás alguien aquí esta noche piense que Dios te ha olvidado, pero Él te vio llorando en silencio, guardó cada lágrima, y hoy te trajo aquí para decirte, sigues siendo mi hija. Esas palabras me conmovieron profundamente, era como si me hablara directamente a mí, como si conociera mi historia. Aquel servicio religioso parecía hecho a mi medida, era como si Dios me hubiera estado esperando en ese banco. Por primera vez, me sentí vista. Cuando terminó, no quería irme, me quedé sentada, intentando prolongar el alivio que me había inundado el pecho. Fue entonces cuando regresó la hermana Sida con una tacita de té en las manos. Para alegrar el corazón, dijo, con la misma sonrisa afectuosa, me senté en un rincón cerca de la cocina, donde otras hermanas preparaban la comida. Olía a arroz con frijoles y pan casero. Reían, conversaban y oraban las unas por las otras. Todo era tan sencillo, pero tan lleno de vida. Se sentía como una gran familia reunida después de años de separación. Una de las hermanas se acercó y me preguntó si quería comer con ellas. Dudé, pero acepté. Mientras comíamos, me preguntaron mi nombre, de dónde venía, cómo había conocido la iglesia. Respondí despacio, temerosa de ser juzgada, pero no lo fui. Al contrario, cada palabra que pronunciaba era recibida con miradas tiernas y oídos atentos. Era como si, por fin, hubiera encontrado un lugar donde no necesitaba fingir ser fuerte, donde podía ser débil, herida, y aún así ser amada. Finalmente, la hermana Sida me llevó a un rincón más tranquilo y dijo, ¿puedo orar por ti? Asentí con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Ella me apretó las manos con fuerza, cerró los ojos y comenzó a rezar. Pero esta oración era diferente, no estaba ensayada, ni era rápida. Era una conversación profunda con Dios, como si estuviera allí mismo frente a nosotros. Dijo cosas que nunca le había contado a nadie. Habló de viejos dolores, de perdón, de nuevos comienzos. Y, en medio de la oración, dijo, Señor, ella no llegó aquí por casualidad. Tú la trajiste, como una oveja herida que regresa al redil. Cuida su corazón, Señor. Restaura lo que se ha roto. Dale nueva vida, nueva paz. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero fue una ruptura distinta, no de dolor, sino de entrega. Fue como si, por fin, dejara entrar a Dios en lugares que había mantenido cerrados con llave hacía mucho tiempo. Salí de ese servicio con una sensación diferente. Seguía triste, seguía dolida, pero, con un destello de esperanza, por primera vez en muchos años, dormí sin pesadillas, sin sentir el peso del mundo entero sobre mis hombros. Cerré los ojos y, antes de dormirme, repetí en voz baja, gracias, Señor, por recordarme que sigo vivo. Desde ese día, iba siempre que podía, a veces escondiéndome de Fermín, a veces fingiendo que iba al mercado, pero iba, porque en ese lugar, respiraba. Era como si cada servicio limpiara un poco la suciedad que la vida me había dejado, y con el tiempo, empecé a sentirme parte de ello. Me ofrecieron una Biblia, me enseñaron a rezar, la hermana Sida me invitó a los estudios, me integré con las demás hermanas, aprendí a cantar los himnos. Poco a poco, la mujer quebrantada dio paso a alguien nuevo, alguien con fe, alguien con fortaleza, pero aún así no sabía que no todo era lo que parecía, y que aquel hombre que subió al púlpito como siervo de Dios escondía algo tras su dulce voz y sus apasionados sermones. Fue en una noche cualquiera, en un servicio religioso como cualquier otro, cuando mi vida volvería a cambiar, de una manera que jamás hubiera podido imaginar. En aquella iglesia,
todo giraba en torno a un solo nombre, un nombre que no se pronunciaba a la ligera, ni se mencionaba en conversaciones informales. Cuando alguien hablaba de él, lo hacía con respeto, casi con temor. Era como si, al mencionar su título, el ambiente cambiara, la sala quedara en silencio y los ojos de todos brillaran con devoción. Lo llamaban siervo de Dios. Al principio, no entendía bien lo que significaba, pero con el tiempo, lo comprendí. Era más que un pastor, más que un líder. Era el puente, a través de él hablaba Dios, en él moraba el Espíritu Santo, al menos, eso era lo que todos decían, y yo lo creía. La primera vez que lo vi en persona, me temblaron las piernas. Entró en la nave con paso tranquilo, pero con una presencia imponente. Todos se pusieron de pie, algunos hermanos rompieron a llorar al verlo, otros inclinaron la cabeza en señal de respeto, y yo, sentí una mezcla de miedo y admiración que jamás había experimentado. El corazón me latía con fuerza, se me erizó la piel, era como si estuviera ante algo sagrado. Subió lentamente al púlpito, abrió la Biblia con solemnidad, y cuando comenzó a hablar, pareció como si el tiempo se detuviera. Su voz era firme, profunda, llena de pausas que daban mayor peso a cada palabra. No gritó, no hacía falta, una mirada, una frase, un gesto con la mano, bastaba, y toda la iglesia se inclinaba. Hablaba de Dios con tal certeza que yo creía que hablaba con él cada mañana. Hablaba del cielo como si ya hubiera estado allí. Cuando predicaba, era como si pudiera ver el alma de cada persona, y cuando señalaba con el dedo y decía, tú, la persona rompía a llorar, convencida de que Dios se lo había revelado todo. Empecé a ir a la iglesia solo para escucharlo. Había otros pastores, claro, pero cuando hablaba siervo, todo era diferente. No solo predicaba, hipnotizaba, las palabras salían de su boca como profecías, y yo las escuchaba con el corazón abierto, dispuesta a obedecer, a moldearme, a someterme. Muchas veces, al regresar a casa, reflexionaba durante horas sobre lo que había dicho. Cuando hablaba del pecado, temblaba. Cuando hablaba del juicio, lloraba. Cuando prometía bendiciones, sentía esperanza. Comencé a anotar cada frase, cada versículo, como si fuera un manual de supervivencia espiritual. Una vez dijo algo que nunca olvidaré. El Señor me mostró que hay una mujer en esta iglesia que carga con un viejo dolor, pero el Espíritu está sanando esa herida, y pronto será un pilar en esta casa. Temblaba, porque sabía que se trataba de mí. Nadie me había dicho nada, pero él lo sabía. ¿Cómo? ¿De verdad Dios le mostraba esas cosas? Eso me hizo creer aún más. Pensar que, sí, él veía lo invisible, sentía lo que nadie más sentía, que Dios lo estaba usando como un instrumento directo. Llegué a respetarlo con una reverencia que jamás había sentido por ningún hombre, a veces, incluso más que por Dios, porque Él era la voz, la presencia, el rostro más cercano que conocía de lo divino. Cuando oraba, le pedía a Dios que me hiciera digno ante los ojos del siervo, que se fijara en mí, que viera mi fidelidad, mi devoción, mi corazón, y hubo momentos en que sentí que me veía, en medio de la multitud. Su mirada se encontraba con la mía, y solo eso me bastaba para sentirme elegida, como si Dios me dijera, te veo. Hija, sé fuerte. Pero también existía otra cara de la moneda, una cara de la que nadie hablaba abiertamente. Había miedo. Al principio no era un miedo malo, era un miedo sagrado, como si temiera cometer errores no por vergüenza, sino porque no quería decepcionar, como si cualquier paso en falso me alejara de esa presencia que me restauraba. Cuando pasaba, bajaba la cabeza. Cuando predicaba, ni pestañeaba. Cuando mencionaba nombres, rezaba para no ser uno de los que debía corregir. Todos decían que era justo, pero también sabían que era severo, y eso nos mantenía atentos, obedientes, sumisos. Con el tiempo, me di cuenta de que no era como los demás pastores, no se relacionaba mucho con la gente, no comía con los hermanos,
No reía con frecuencia, siempre estaba rodeado de asistentes, hermanos mayores, hombres respetados. Era difícil acercarse a él, y cuando alguien lo lograba, era como si hubiera recibido un regalo. Recuerdo una vez que puso su mano sobre la cabeza de una hermana y dijo: has sido marcado por el Señor, cumple tu papel con honor. Lloró tanto, que ayunó 3 días solo para dar gracias. Desde ese momento, todos la miraron de otra manera, porque él había hablado, y si él habló, fue Dios quien habló, y fue entonces cuando comencé a anhelar ser vista por él, no por vanidad, sino por sed espiritual. Quería ser útil, quería servir, quería ser parte de la obra. Comencé a involucrarme más con las hermanas, con la limpieza, con la oración. Hacía todo con amor, pero también con la esperanza de que, algún día, sierva de Dios me llamara, me diera una misión, me eligiera, y entonces, un día, lo hizo. Me llamó por mi nombre al final del servicio, dijo que había algo especial en mí, que el Espíritu Santo me lo había revelado, que tenía sensibilidad, discernimiento, y que podría ser útil en tareas más cercanas al ministerio. El corazón me dio un vuelco, las hermanas me miraron con orgullo, la hermana Sida me abrazó con fuerza, y lloré como una niña, pequeña, porque, en ese momento, me sentí elegida por Dios, pero yo no sabía que, al acercarme a ese hombre, no solo me estaba acercando a un líder, estaba entrando en un lugar peligroso, donde la fe y la manipulación iban de la mano, donde la voz que me hacía temblar comenzaría a confundirme, y donde Dios, por un tiempo, dejaría de ser el único que ocupara el altar de mi corazón. Era una noche como cualquier otra. Me preparé con calma para la misa, me puse mi mejor ropa, me cubrí el cabello con un velo y salí de casa con el corazón ligero. Llevaba meses asistiendo a la iglesia, y ese lugar se había convertido en mi segundo hogar. La fe me sostenía, las oraciones me tranquilizaban, la presencia de mis hermanos y hermanas me sanaba por dentro. Jamás imaginé que aquella noche algo se descontrolaría, que algo sería diferente. Llegué y enseguida noté que el templo estaba más lleno de lo normal. La gente estaba apretujada en los bancos, los niños sentados en el suelo y los miembros de pie en los pasillos. Sentí un escalofrío, pero intenté apartar cualquier pensamiento extraño. Quizás sea solo una noche especial, pensé, pero no fue así. Nada más entrar, noté la tensión en los rostros, los murmullos, las miradas hacia el púlpito. Se palpaba una especie de agitación en el aire, no festiva, sino espiritual, intensa, densa. Los diáconos hablaban poco, limitándose a señalar con gestos rápidos. Las monjas rezaban en voz baja, algunas ya llorando incluso antes de que comenzara la misa. El ambiente parecía pesado. El servicio comenzó con una alabanza fervorosa, las voces se elevaron como súplicas, luego vino la oración colectiva, y fue entonces cuando empecé a sentir que algo no andaba bien. Una hermana detrás de mí comenzó a orar en lenguas, luego otra, y otra. De repente, la mitad de la iglesia hablaba en lenguas extrañas, temblando, levantando las manos, dando vueltas en medio del salón. Cerré los ojos, intentando concentrarme, pero era difícil. Algo me inquietaba. El sonido era fuerte, los gritos se intensificaban, y presentía que algo muy grave estaba a punto de suceder. El corazón me latía con fuerza. Intentaba concentrarme, pero una parte de mí quería huir, no por miedo a la iglesia, sino por una premonición, una inquietud inexplicable. Entonces el siervo de Dios subió al púlpito. Fue como si la temperatura de la habitación hubiera cambiado. No empezó con un buenas noches, ni con una lectura bíblica, simplemente permaneció en silencio, unos segundos, mirando a todos. Entonces levantó la mano y dijo: el Espíritu está aquí, y hoy se revelará. La iglesia vibraba de emoción, la gente empezó a llorar, otros gritaban: ¡Gloria a Dios! Yo permanecí sentado,
inmóvil, no podía moverme. Era como si estuviera atrapado entre el deseo de creer y el miedo a ver demasiado. El sermón comenzó con fervor. Habló de la guerra espiritual, las revelaciones divinas, los enemigos dentro de la iglesia, las mujeres elegidas y una obra secreta que comenzaría esa misma noche. Cada palabra era como una flecha clavada en el corazón. Había algo en su forma de hablar que cautivaba a todos y, al mismo tiempo, los atemorizaba. De repente, en medio de un silencio abrupto, se detuvo. Él me miró y dijo mi nombre: hermana, pase al frente. El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre se me helaba en la cara. Todo se volvió borroso por un instante. No podía mover los pies. Sentí un frío intenso. Oí mal, pensé, pero él lo repitió, más alto. Tú, hermana, sí, tú. Dios me dijo que te llamara. Todos me miraron. Algunas hermanas sonrieron como si se alegraran por mí, pero otras me miraron con lástima, con miedo, como si supieran algo que yo ignoraba. Me levanté lentamente. Me temblaban las piernas. El camino hacia el púlpito parecía interminable. Con cada paso, mi corazón latía más rápido. Al acercarme, me tendió la mano, la tomó con firmeza, me miró a los ojos y dijo: el Señor te ha elegido para algo especial. Se me saltaron las lágrimas. Una parte de mí quería creer, otra quería huir, pero allí, ante toda la iglesia, siervo era la voz de Dios, y no pude cuestionarlo. Me pidió que me arrodillara, puso sus manos sobre mi cabeza y comenzó a orar. Su voz se hizo más fuerte, más intensa, hasta que pareció gritar profecías sobre mi vida. Las palabras eran hermosas, pero pesadas. Permanecí en silencio. En ningún momento sentí paz. Después de la oración, me dijo que necesitaba hablar conmigo, a solas, que el Espíritu Santo le había dado instrucciones para que me lo comunicara personalmente, que se trataba de una misión especial, una misión espiritual, y que debía tratarse en secreto. La iglesia aplaudió, algunos lloraron de emoción, yo solo sonreí por fuera, pero por dentro, algo se rompía. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas. Debería haber estado feliz. La hermana Sida me llamó, diciendo que estaba orgullosa, que era un honor haber sido elegida por Dios de esa manera, pero, ¿por qué no me sentía así? ¿Por qué sentía el corazón tan apesadumbrado? ¿Por qué me sentía sucia? La ceremonia había terminado, pero algo había comenzado en mi interior. Una duda, un conflicto, una herida aún sin nombre, y la sensación de que esta elección no era tan divina como todos creían. Fue el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Cuando me arrodillé ante el púlpito aquella noche, aún creía que sería un momento más de oración. El corazón me latía con fuerza, pero intenté respirar hondo, cerré los ojos e intenté entregarme a lo que todos allí llamaban la presencia del Espíritu. Pero en cuanto sentí la mano del siervo de Dios sobre mi cabeza, algo dentro de mí se contrajo. No era paz, no era alivio, era un peso extraño, sofocante, incómodo, como si una sombra se cerniera sobre mí. Comenzó a rezar en voz alta, más fuerte de lo habitual. Con cada frase, su mano se apretaba con más fuerza, como si quisiera empujarme al suelo. Temblaba, no sabía si era emoción, miedo o simplemente la sensación de que algo andaba muy mal. El sudor empezó a correrme por la nuca, pero no era el calor de la sien, era un sudor frío, de esos que aparecen cuando el cuerpo intenta avisar de que algo va mal. Su voz se hizo más grave y profunda, como si hablara otra persona. Intenté concentrarme en las palabras, pero salían inconexas, extrañas, como si no encajaran con el tono de la oración. Habló de misión, sumisión, entrega total. Dijo que necesitaba ser purificada, trabajada, transformada por sus manos. Y cada vez que repetía por mis manos, un escalofrío me recorría la espalda. Abrí los ojos un instante y todo a mi alrededor parecía ligeramente distorsionado. Las luces del templo parecían más tenues.
Sentía el cuerpo pesado, las piernas entumecidas y un temblor me recorrió los brazos. Las hermanas a mi alrededor lloraban, algunas hablaban en lenguas, otras alzaban las manos al cielo, pero yo solo sentía una ausencia de paz, un extraño vacío, un silencio interior que gritaba. Cuando puso la otra mano sobre mi hombro, todo mi cuerpo se tensó, era como si cada músculo intentara retraerse. La presión era tan fuerte que me faltaba el aire. Acercó la boca a mi oído y susurró palabras que nadie más oyó, palabras que no sonaban a oración, palabras que no se pronuncian en una misa. Intenté zafarme un poco, pero me sujetó la nuca con firmeza y siguió rezando, como si fuera parte del ritual. Percibí el fuerte aroma de su colonia, sentí gotas de sudor resbalar por mi rostro, mi nariz, mi boca. El suelo parecía girar lentamente, el aire se sentía más denso, me zumbaban los oídos. Quise ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. El siervo dijo que era una señal de unción, pero en mi interior, todo gritaba que no lo era, que no venía de Dios. No había luz en ese toque, no había amor, ni cuidado, ni consuelo, solo había peso, un peso oscuro, sofocante, casi palpable. Sus manos comenzaron a deslizarse por mí, hombro con un movimiento demasiado lento, demasiado deliberado. Todo mi cuerpo se tensó. Dijo que era el Espíritu Santo tocándome, pero nada en mi corazón lo confirmaba. Conocía la paz de Dios, la había sentido en tantos servicios religiosos, pero no allí, no en ese momento. Lo que sentía ahora era miedo, era angustia, era una alarma en mi interior. Intenté hablar, pero no me salieron las palabras. Tenía la garganta seca, como si estuviera pegada por dentro. Sus palabras resonaban a mí alrededor, pero estaban lejos, distantes, irreales. El templo estaba lleno, pero me sentía completamente sola, como si estuviera en una habitación oscura sin salida. De repente, me empujó la cabeza hacia adelante y casi pierdo el equilibrio. Las hermanas empezaron a gritar, «Gloria a Dios», creyendo que estaba manifestando poder espiritual, pero no era eso. Intentaba no caerme, intentaba respirar, intentaba comprender cómo un toque sagrado podía traer tanta oscuridad. La oración duró varios minutos, pero para mí se sintió como una eternidad. Cuando finalmente me soltó, tuve que apoyarme en el banco para no desplomarme. Me temblaba el cuerpo, tenía la vista borrosa, un sudor frío me recorría la espalda. Me sentía como si me hubieran exprimido, como si me hubieran arrancado algo sin mi consentimiento. El siervo de Dios sonrió y dijo que el Espíritu Santo me había tocado, pero en mi interior, sabía que no era así, sabía que algo andaba mal, algo que no encajaba con el Dios que empezaba a conocer, un Dios de paz, no de confusión, de luz, no de sombras, de cuidado, no de carga. Esa noche, al salir de la iglesia, el viento me azotó la cara y sentí un escalofrío que no era de frío, era como si mi cuerpo intentara decirme una verdad que aún no tenía el valor de admitir. Y fue entonces cuando me di cuenta, su toque no había venido de Dios, y esa noche sería solo el comienzo. Después de aquella noche en la iglesia, una sombra pareció instalarse en mi interior, pero no era una sombra cualquiera, era una sombra acompañada de duda, confusión y un silencio ensordecedor. Caminé despacio a casa, intentando convencerme de que todo lo que había sentido era espiritual. Él seguía repitiendo lo que tantas veces había oído en la iglesia: cuando Dios nos toca, el cuerpo lo siente. Pero, ¿por qué mi cuerpo había sentido miedo? Esa mañana, me arrodillé junto a mi cama, como cada noche, y comencé a orar, pero esta vez, no pude empezar con «Señor, gracias por todo». Me tembló la voz, y lo único que salió fue un susurro: «Señor, ¿dónde estabas esta noche?». E inmediatamente, una ola de culpa me inundó. ¿Quién me creía para cuestionar al siervo de Dios? ¿Acaso no me habían enseñado que era el elegido, que todo lo que hacía estaba guiado por el cielo? Quizás el problema radicaba en mí. ¿Estaba pecando?
¿Acaso había alguna parte endurecida en mi corazón que me impedía recibir ese contacto como las demás hermanas? ¿Intentaba el enemigo confundirme? Estas preguntas me martilleaban por dentro como una tormenta interminable. Ya me había culpado de tantas cosas en la vida, del fracaso de mi matrimonio, de la distancia con mis hijos, de no haber sido lo suficientemente fuerte cuando debía serlo. Ahora, también empezaba a culparme por sentir miedo. Al día siguiente, fui a visitar a la hermana Sida. Pensé que tal vez podría ayudarme, escucharme, consolarme, pero antes de que pudiera decir nada, sonrió y dijo: «Anoche fuiste tan bendecida, nunca había visto a siervo tan llena del Espíritu. El cielo descendió sobre ti, hermana». Me quedé paralizada, sentí un nudo en la garganta, asentí y solo le devolví la sonrisa. No podía decir nada. Si ella veía bendición donde yo sentía incomodidad, ¿quién más me entendería? Regresé a casa cargando un peso aún mayor. Clamé por respuestas, pero Dios parecía guardar silencio. Intenté encontrar consuelo en las Escrituras, pero sus páginas se sentían lejanas. Los salmos de David, que siempre me habían brindado alivio, ahora sonaban como voces de un tiempo al que ya no podía llegar. En las semanas siguientes, asistí a todos los servicios, intenté sonreír, levanté las manos, canté los himnos, pero algo dentro de mí había cambiado. La alegría que sentía antes se había extinguido. El fuego que una vez calentó mi corazón ahora se sentía como una brasa fría, y cada vez que siervo subía al púlpito, se me erizaba la piel, no por la emoción, sino por la inquietud. Pero no podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién me escucharía? Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en el templo, de rodillas, y unas manos pesadas me apretaban contra el suelo, asfixiándome. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Durante el día, los recuerdos de la ceremonia volvían como destellos. El tacto, las palabras al oído, el peso, y la duda. Un día, me encerré en mi habitación y lloré como hacía mucho que no lloraba. Le hablé a Dios como una hija desesperada. Le dije que no quería dudar de su presencia, que solo quería entender por qué me sentía tan intranquila, que si venía de Él, me diera paz. Pero si no era así, que me mostrara la verdad. Me arrodillé allí durante más de una hora. ¿Y qué sentí? Silencio, un silencio tan profundo que dolía, y fue en ese silencio donde mi corazón clamó, porque, aún sin oír la voz de Dios, necesitaba seguir buscando. Aún sin respuestas, no podía acallar lo que sentía mi espíritu, y, por primera vez, dejé de tener miedo a mis preguntas. En los días siguientes, comencé a observar con más detenimiento. Noté que algunas hermanas siempre se mantenían muy cerca del púlpito, como buscando una bendición personal, una unción más intensa. Otras parecían abrumadas por la tristeza, pero con sonrisas forzadas. Observé miradas cruzadas, caricias que antes no había visto, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que, tras las bellas palabras, había algo que nadie se atrevía a cuestionar. Y eso me estaba matando por dentro, porque yo tampoco me atreví. Me rodeaba gente que parecía tan llena de fe, tan convencida, tan devota. ¿Era la única que se sentía vacía? ¿Era pecado pensar esas cosas? Empecé a refugiarme en mí misma. El miedo a enloquecer espiritualmente me abrumaba. Intenté ayunar, intenté rezar más, intenté cantar más fuerte, pero nada cambió, hasta que una noche, algo diferente sucedió. No fue una visión, ni una palabra profética, fue un recuerdo. Recordé el rostro de mi hijo cuando era pequeño y cómo me miraba cuando tenía miedo. Yo le decía: «Mamá está aquí, puedes confiar en mí». Y en ese momento, sentí un susurro en mi corazón: «Tú también eres mi hija, y estoy aquí». Fue como si el silencio de Dios no fuera un rechazo, sino un espacio para que yo escuchara lo que Él ya intentaba mostrarme, que el miedo que sentía no era espiritual, era humano, y que no todos los siervos hablan en su nombre.
Fue entonces cuando lo comprendí, mi corazón clamaba porque había algo que necesitaba ser revelado, el dolor de no ser escuchada, de cargar sola con lo que había vivido, no era un castigo, sino el comienzo de la liberación, porque cuando dejamos de fingir que todo está bien, es entonces cuando Dios puede finalmente comenzar a sanar, y ya no quería silenciar mi corazón, porque tal vez otras hermanas también gritaban en su interior, y necesitaban saber que no están solos. La semana siguiente, el servicio parecía igual que cualquier otro, las mismas canciones, los mismos himnos, la misma imponente presencia del siervo de Dios, pero en mi interior, algo había cambiado. Cuando pasó a mi lado y me puso la mano en el hombro, sentí un escalofrío, no por emoción espiritual, sino por alerta. No era temor a Dios, era temor a un hombre, y fue en ese momento cuando comprendí lo que, tal vez, Dios había estado tratando de mostrarme desde siempre, que hay una diferencia entre el temor a Dios y el temor a los hombres, que el verdadero Espíritu Santo no me oprime, no me asusta, no me presiona, Él me consuela, Él me ilumina, Él me libera. Levanté la cabeza, por primera vez en mucho tiempo, y no bajé la mirada, no lloré como antes, ni fingí estar bien. Me quedé allí, en silencio, pero un silencio distinto. Ya no era el silencio de la confusión, sino el de la decisión. Desde ese día, comencé a escribir todo lo que sentía. Aún no sabía si tendría el valor de contárselo a alguien, pero necesitaba expresarlo. Y, mientras escribía, comprendí que mi corazón no clamaba contra Dios, clamaba por Él, porque cuando la voz del púlpito se vuelve más fuerte que la voz de la conciencia, algo anda mal, y decidí, allí mismo, en silencio, que mi grito ya no sería silenciado, y si me escuchan ahora, sepan que el cielo nunca está cerrado a un corazón sincero, incluso en el silencio más profundo, Dios escucha, y escuchó el mío. Durante semanas después de aquella misa, viví en un silencio que parecía gritar desde dentro. Mi cuerpo estaba presente en las misas, en las oraciones, en los saludos, pero mi alma ya empezaba a buscar algo más allá, algo verdadero, algo que fuera de Dios, y no solo de los hombres. Y fue en ese espacio de confusión y búsqueda donde empecé a soñar, sueños intensos, simbólicos. Uno de ellos jamás se ha borrado de mi mente. Vi el templo lleno de ciegos con las manos extendidas, caminando unos detrás de otros. Y más adelante, quienes los guiaban tenían ojos como agujeros oscuros. Desperté llorando, asustada, pero, al mismo tiempo, con una certeza, era una advertencia. A la mañana siguiente, abrí mi Biblia al azar, y me encontré con Jeremías 23, donde Dios habla de los falsos pastores que engañan al rebaño. El corazón me latía con fuerza, leí cada línea como si alguien me susurrara al oído. Por primera vez, no me sentí culpable por pensar diferente, sentí discernimiento, y con él llegó una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Comencé a distanciarme de las reuniones vespertinas. Decía que estaba cansada, evitaba quedarme a solas con el sacerdote, y poco a poco, volvía a arrodillarme en mi habitación, no para repetir las oraciones que me habían enseñado, sino para hablar como una hija habla con su padre. Y fue en este regreso a la oración sincera que Dios me envió un ángel disfrazado, la hermana Rufina, una señora de ojos dulces, de casi 80 años, que llevaba años asistiendo a la iglesia sin llamar la atención. Me vio llorando sola al fondo del salón después del servicio y se acercó en silencio. No me preguntó nada, solo me abrazó, y en ese abrazo, me derrumbé. Le conté todo, el contacto, la duda, la culpa, el miedo a tocar al ungido de Dios. Me escuchó con paciencia y luego me dijo en voz baja, hija, los que pertenecen a Dios no te asustan, los que pertenecen a Dios te consuelan, y los que pertenecen a Dios jamás te harán sentir sucia al tocarlos. Era como si se me cayeran las escamas de los ojos. En los días siguientes, me di cuenta de que otros también estaban incómodos.
Quienes siempre sonreían ahora apartaban la mirada. Una joven me contó que evitaba usar vestidos largos porque Ciervo una vez le había elogiado las curvas con un tono profético. Otra dijo que, durante una oración íntima, él le pidió que se pusiera aceite ungido debajo de la ropa, y comprendí que el problema no era mío. El mal había estado ahí desde hacía mucho tiempo, disfrazado de santidad. Esa noche volví a orar, pero no con ira, y no pidiendo olvidar. Por primera vez, oré por él. Dije, Señor, si es tu siervo, toca su corazón, pero si no lo es, muéstrale la verdad, porque tu pueblo no merece vivir en la mentira, y ya no quiero seguir a nadie que te deshonre. Fue en esa oración donde comprendí, el discernimiento no es rebeldía, es amor, amor a Dios, amor a la verdad, y amor por las almas que aún son engañadas. Sentí una paz distinta, no era la falsa tranquilidad de quien obedece sin pensar, era la paz de quien sabe que Dios le está abriendo un nuevo camino, y si ese camino me alejaba de esa iglesia, que así fuera, porque más que una señal, anhelaba la verdadera presencia de Dios. Comencé a estudiar las Escrituras por mi cuenta, redescubrí la belleza de la sencillez del Evangelio, un Evangelio que sana, que libera, que acoge, y no uno que controla, manipula o asusta, y con cada día que pasaba, una verdad crecía dentro de mí. Lo que experimenté no fue un ataque del diablo, fue liberación de Dios. No fue el enemigo quien me confundió, fue el Espíritu Santo quien me despertó. Me susurró al oído que algo andaba mal, se valió de mis sueños, mi dolor e incluso del abrazo de una hermana mayor para rescatarme, y estoy agradecida, agradecida por haber escuchado, agradecida por haber obedecido, agradecida por haber elegido la verdad. Hoy ya no tengo miedo de decir lo que vi, lo que sentí, lo que viví, porque sé que muchas mujeres están pasando por lo mismo, y piensan que es el diablo intentando alejarlas. Pero no todo lo que te aleja de un hombre es pecado, a veces, es Dios atrayéndote de nuevo hacia Él. El discernimiento es un don, es protección, es prueba de que Dios todavía habla, todavía se muestra, todavía se preocupa. Y si has escuchado mi historia hasta aquí, quiero decirte con todo el amor de mi corazón, ora, lee la palabra, y confía en el Espíritu que mora en ti. Él no te dejaría en la confusión si no quisiera liberarte. En esa iglesia, muchos aún lo llaman rebeldía, pero hoy lo sé, fue amor, amor por mí mismo, amor por Dios, amor por la verdad. Y si sientes algo parecido, si tu corazón está inquieto, si algo no te parece bien, quizá no sea el diablo tentándote, quizá sea Dios despertándote, porque así fue para mí, y el discernimiento fue mi comienzo, y tal vez también sea tuyo. Llegó un punto en que guardármelo todo para mí ya no fue posible. La verdad me quemaba el pecho como fuego. Sentía que si permanecía callada, estaría participando en la mentira, estaría negando lo que Dios mismo me había mostrado con tanta claridad, a través de la palabra, la oración, los sueños, el discernimiento, el dolor. Ya no era una sospecha, era convicción, y cuando Dios te muestra algo, es imposible ignorarlo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda, pero no cualquier ayuda. No acudí a los ancianos ni a los líderes más cercanos al púlpito. Acudí a alguien que sabía que temía a Dios de verdad, la hermana Rufina, la misma señora que me abrazó cuando lloré por primera vez. Me senté a su lado después de un servicio en silencio. Le tomé la mano temblorosa y le dije, necesito contarte algo, y no quiero que pienses que soy rebelde. Ella simplemente sonrió y respondió, hija, la verdad no es rebeldía, la verdad es sanación. Lo conté todo, con todo detalle, cada servicio, cada gesto, cada vez que me sentí invadida, violada espiritualmente, cada vez que guardé silencio, cada vez que me culpé a mí misma, y, al final, dije, no quiero causar división, solo quiero entender, solo quiero que pare. Me miró con los ojos llorosos y me respondió, tienes que hablar, Dios ya te lo ha mostrado, ahora te toca a ti mostrárselo a los demás.
Eso me impactó. Volví a casa decidido a no ocultarlo más. En el siguiente servicio, me acerqué a una de las diaconisas y le pedí hablar con ella en privado. Accedió, aunque con cierta vacilación. Cuando le conté mi experiencia, su expresión cambió, sus ojos se abrieron de par en par y, por un instante, pareció conmoverse, pero luego se puso rígida. Me dijo: hermana, ten mucho cuidado con lo que dices. El enemigo incluso usa los pensamientos para desviar a los elegidos. Me marché en silencio, pero algo ya se había roto. Sabía que me había oído, sabía que algo dentro de ella temblaba, pero el miedo seguía hablando más fuerte que la verdad. Y ese es el veneno más peligroso que existe dentro de estas iglesias, el miedo disfrazado de fe, el silencio disfrazado de reverencia, la opresión disfrazada de obediencia. En los días siguientes, la noticia se extendió. Nadie me llamó para confrontarlos directamente, pero comenzaron los rumores, miradas de reojo, comentarios susurrados. Una hermana me evitaba, otra fingía no verme. Empecé a sentir el peso del juicio, no por algo que hice, sino por algo que tuve el valor de decir. Me llamaron rebelde, débil en la fe, confundido. Decían que el enemigo me usaba para sembrar la división en el cuerpo de Cristo, y todo esto, por decir la verdad. Pero lo más doloroso fue el aislamiento. De un momento a otro, yo, que antes recibía abrazos, dejé de recibirlos. Yo, que participaba en los ensayos, fui olvidada. En los mensajes grupales, sentía como si hubiera muerto y, al mismo tiempo, seguía ahí, caminando entre los mismos rostros que antes me llamaban hermana. Lloré, me rebelé, cuestioné a Dios. Dije: Señor, hablé porque tú me lo mostraste, y ahora, me han abandonado. Pero fue en esa soledad donde sentí la presencia más fuerte de Dios, no en los servicios religiosos, no hablando en lenguas, sino en el silencio de mi habitación, en el sonido de la Biblia al pasar las páginas, en la certeza de que Él estaba conmigo, incluso cuando todos estaban en mi contra. Una madrugada, mientras oraba con lágrimas en los ojos, leí Juan las 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y comprendí, la libertad duele, la verdad duele, pero es la verdad la que sana, la que limpia, la que transforma. No podía volver atrás, no podía fingir que no había pasado nada, no podía quedarme callada para ser aceptada de nuevo, porque, una vez que has probado la luz, ya no puedes vivir en las sombras. Otras hermanas comenzaron a acercarse a mí discretamente. Una de ellas me dijo con voz temblorosa: yo también lo sentí, pero tenía miedo. Otra confesó haber pasado por algo similar, pero le aconsejaron rezar en silencio y olvidar. Y entonces lo comprendí. La verdad no era solo mía, estaba extendida por corazones heridos, pero silenciados. Bastaba con que alguien encendiera una llama, y en ese momento comprendí. Dios no me mostró eso para que lo soportara sola, me lo mostró para que yo también pudiera liberar a otros. La liberación comienza cuando alguien decide dejar de aceptar el silencio como obediencia, cuando alguien comprende que proteger la reputación de un hombre jamás será más importante que proteger la integridad de un hijo de Dios, cuando alguien se da cuenta de que la fidelidad no es cerrar los ojos, sino abrirlos, aunque duela. Sí. La verdad alejó a mucha gente. Me dolió que me vieran como una rebelde, pero me dolió mucho más vivir engañada. Hoy sé que mi compromiso no es con la institución, ni con la jerarquía, ni con un título, es con Cristo, y Él nunca me pidió que guardara silencio ante la injusticia. Por eso hablo, porque Dios me lo mostró, y no pude, no puedo y nunca podré volver a guardar silencio. Muchos pensaron que esa etapa marcaría mi fin espiritual. Decían que me había descarriado, que había perdido la fe, que había escuchado al enemigo. Algunos incluso afirmaban que era solo cuestión de tiempo que me hundiera en el mundo y lamentara haber abandonado la protección espiritual. Pero ninguno sabía que, precisamente cuando todos me dieron la espalda, fue cuando Dios se acercó, y no para castigarme, sino para reconstruirme, porque
En efecto, estaba destrozada. Mi alma tenía profundas grietas, mi fe temblaba como una hoja, mi identidad como hija de Dios parecía confusa y fragmentada, pero Dios, con su eterna paciencia, no miró mis pedazos con desdén, se inclinó, reunió cada parte de mí, y comenzó el proceso más hermoso que jamás haya experimentado, el de ser reconstruida por Él, no como antes, sino de una manera que ahora me permite comprender lo que significa tener raíces, discernimiento y una paz que no depende de aplausos ni posiciones. En los meses siguientes, me alejé del ruido religioso, busqué el silencio, la palabra, tiempo con Él, quería escuchar la voz de Dios sin el filtro de los demás, sin manipulación, sin gritos, sin miedo, solo Él y yo. Fue entonces cuando comprendí que mi fe anterior se basaba en los hombres, en reglas, en el desempeño, y que ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a caminar verdaderamente con Dios, sin máscaras, sin títulos, sin escenarios, solo con un corazón sincero. Comencé a estudiar la Biblia con una nueva perspectiva, empecé a orar sin repetir clichés, comencé a buscar no solo consuelo, sino sabiduría, y, poco a poco, mi alma comenzó a sanar. Dios me sanó desde adentro hacia afuera, no con milagros ruidosos, sino con verdades sencillas. Me enseñó que discernir no es pecado, que pensar no es rebeldía, que sentir incomodidad en ciertos servicios no era debilidad. Era el Espíritu Santo tratando de despertarme, y hoy puedo decir con gratitud: no perdí la fe. Fue allí, en ese valle, en ese abandono, en ese dolor, donde realmente nació, porque la verdadera fe no se mide por cuánto aguantamos en silencio. La verdadera fe nace cuando tenemos el valor de seguir la voz de Dios, aunque nos cueste todo. Y perdí amigos, perdí mi puesto, perdí el estatus que tenía en esa congregación, pero gané algo infinitamente mayor: libertad espiritual, claridad, intimidad con Dios. Hoy, al mirar atrás, veo que nada fue en vano, que cada lágrima, cada oración al amanecer, cada rechazo, todo sirvió para prepararme para lo que vendría, porque Dios no desperdicia el dolor, y lo que viví tenía que dar fruto. Comencé a ayudar a otras mujeres. Al principio, eran conversaciones discretas, por teléfono, con hermanas que también estaban confundidas, pero tenían miedo de hablar. Luego, llegaron los mensajes, las peticiones de oración, las invitaciones para hablar con hijas, esposas y hermanas que también estaban pasando por lo mismo. Y entonces lo comprendí: Dios no me sanó solo para mí, me sanó para que yo pudiera ser un puente de sanación para otras. Hoy enseño sobre el discernimiento, sobre el valor de una conciencia tranquila, sobre la importancia de escuchar la voz de Dios por encima de la de cualquier hombre, y, sobre todo, enseño que la liberación no se obtiene gritando, sino amando, escuchando, orando con sinceridad y buscando a Dios con discernimiento y sinceridad. No se trata de rebelarse, sino de despertar. Aunque he perdido mi antigua plataforma, hoy tengo algo mucho más valioso: un corazón firme, ojos abiertos y una fe que ya no se doblega ante las amenazas religiosas. Ya no necesito la aprobación de nadie para saber que Dios está conmigo. Lo veo en las mujeres que se liberan, en los niños que vuelven a soñar, en las familias que se reúnen de verdad. Y eso es un legado, no un legado de cargos ni títulos, sino de transformación. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas que algo también necesita cambiar en tu interior. Quizá vivas en silencio, pensando que cuestionar es falta de fe, que pensar es pecado, que obedecer ciegamente es señal de santidad. Pero déjame decirte, con todo el amor que he aprendido en este proceso, Dios no te quiere ciego, te quiere despierto, te quiere íntegro, y Él puede, en efecto, reconstruir todo lo que la religión ha destruido, porque el verdadero evangelio no aprisiona, libera. Un verdadero pastor no manipula, él se preocupa. La verdadera iglesia no silencia las heridas, las sana, y el verdadero Dios no quiere tu silencio, quiere tu corazón. Por lo tanto,
si esta historia te ha conmovido, si tú también sientes la necesidad de abrir los ojos, buscar respuestas y experimentar verdaderamente la presencia de Dios, te invito a dar el primer paso, ora con sinceridad. Lee la palabra con calma, y aléjate del ruido para escuchar el susurro de la verdad. No estás solo, Dios nunca te ha abandonado, y no va a empezar ahora. Comentario: estoy despierta. Quiero la verdad de Dios. Deja tu amén si esta historia te ha conmovido. Comparte este testimonio con alguien que aún se encuentra atrapado en la oscuridad disfrazada de luz.